Les damos la bienvenida al episodio número 43. En este mes celebramos el Día de la Tierra, que se celebra el 22 de abril. Jonathan Nolasco tuvo el placer de entrevistar a Melanie Minuche, organizadora de Justicia Climática en Alianza Américas. No se pierdan la siguiente entrevista. Sábado 22 de abril. Se celebra mundialmente el Día de la Tierra, un día repleto de actividades proambientales para crear conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta. Para profundizar más en ello, el día de hoy tenemos a una invitada especial que es la organizadora de Justicia Climática de Alianza Américas. Su nombre es Melanie Minuche. Melanie, bienvenida a Radio Carecen. Muchas gracias, Jonathan, por tenerme aquí hoy día con ustedes. Melanie, háblanos un poco más de ti y de tu rol como organizadora de Justicia Climática en Alianza Américas. Claro que sí. Yo soy Melanie, vengo de familia ecuatoriana, nacida en Chicago, y yo me uní al equipo de Alianza Américas hace un año y medio atrás. Alianza Américas es una red de organizaciones lideradas por migrantes en diferentes partes de los Estados Unidos. Estamos en alrededor de 19 estados dentro del país, y básicamente Alianza Américas se ha enfocado en hablar sobre las raíces de la migración desde años atrás. Y tomando en cuenta esto de las raíces, ¿verdad? Entra en la conversación el cambio climático. Entonces, Alianza Américas ha liderado en este espacio ya por años. Entonces, yo realmente cuando me uní al equipo fue más como para amplificar ya el trabajo que ya se estaba haciendo. Y básicamente lo que yo hago en el equipo, en ser la organizadora de Justicia Climática, es tratar de crear espacios de formación, espacios de entrenamiento, espacios de capacitación sobre qué es la justicia climática para comunidades del habla español, para comunidades latinas o para comunidades migrantes en los Estados Unidos. También lo que hacemos es diseminar información sobre diferentes eventos, sobre diferentes temas que tengan que ver en el tema de justicia ambiental. Y para definir un poco la justicia climática o justicia ambiental, es decir, el derecho que todos en este país, realmente en el mundo, tenemos a tener agua limpia, a respirar un aire limpio y también a vivir en un mundo que no está lleno de tanta contaminación. Entonces, los talleres que realizamos en Alianza Américas toman en cuenta talleres sobre la preparación ante los desastres climáticos, que vemos huracanes en el sureste del país. También hemos hecho conversaciones sobre lo que significa abordar el tema de justicia para personas viviendo con discapacidades, que también son expuestos a desastres climáticos. Hemos hecho conversaciones sobre cómo utilizar herramientas que la administración Biden ha inventado para que comunidades tengan acceso a diferentes tipos de subvenciones, ¿verdad? Entonces realmente lo abordamos todo desde una manera de educación popular, porque queremos que las personas se sientan como expertas en el tema, ¿verdad? Porque uno no tiene que tener años de estudio en temas medioambientales para poder hablar de la justicia medioambiental. Entonces, aparte de eso, también nos enfocamos en amplificar los esfuerzos locales de nuestras organizaciones miembros. Entonces, tenemos organizaciones dentro de Alianza Américas que se han dedicado años ya a trabajar el tema medioambiental desde incidencia local en sus gobiernos estatales. Entonces, también hacemos lo que podemos para amplificar esos esfuerzos y hacer esa conexión entre lo que pasa acá en los Estados Unidos, también está pasando en Centroamérica, está pasando en Latinoamérica, en África, en el sur de Asia. Entonces, ¿cómo podemos también aprender de las batallas que ocurren fuera de los Estados Unidos para lograr lo que queremos acá adentro? Melanie, escuché que antes de unirte a Alianza Américas, has trabajado con jóvenes migrantes en busca de asilo de África Occidental, de Centroamérica y el sudeste asiático, muchos de los cuales pues huían de la violencia de género, la persecución política y pues de lo que estamos hablando, ¿no? El desplazamiento climático. ¿Cómo es que nace tu pasión y ese deseo de lucha por estas causas sociales? Qué linda pregunta, me encanta. Realmente porque yo nunca me vi tan bien en este ámbito medioambiental, pero resulta, como acabas de decir, cuando trabajé con jóvenes no acompañados, el tema medioambiental, la degradación ecológica, la degradación ambiental, era como la raíz de lo que yo entendía de la migración de muchos de estos jóvenes, ¿verdad? Y sin compartir nombres o historias específicas,
Américas, sé que la infraestructura legal de los Estados Unidos se enfoca tanto en la persecución de una entidad a otra, ¿verdad? ¿Quién ha sido lastimado? ¿Quién está huyendo por violencia? ¿Quién lastimó a quién? ¿O quién hirió a quién? ¿Verdad? Pero no se enfoca tanto en qué sistemas están causando que las personas se vean forzadas a migrar. Entonces, por lo cual el cambio climático no se considera un elemento que puede que puede hacer que alguien sea elegible para aplicar, por ejemplo, para el asilo o otras formas legales aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso me preocupó bastante porque muchos jóvenes de la India, de Centroamérica, muchos jóvenes de diferentes partes del mundo venían casi con la misma historia, ¿verdad? De que no podían trabajar. ¿Y por qué no podían trabajar? Porque los cultivos no se sembraban. ¿Y por qué no se sembraban los cultivos? ¿Verdad? Por las sequías. Entonces, pero de nuevo, no es algo que no se le enfoque en sí cuando se habla de migración, ¿verdad? Porque hay tantas otras cosas pasando, pero no podemos olvidarnos de que realmente a la raíz también está esta parte medioambiental. Entonces, eso me impulsó bastante a querer trabajar en la incidencia medioambiental, sabiendo que muchas comunidades son impactadas. Mi familia personalmente ha sido impactada, muchas familias en los Estados Unidos. La gente sale de sus países migrando hacia querer vivir en un mundo mejor donde haya agua limpia, aire limpio, y llegan acá y se encuentran con lo mismo, o si no peor, ¿verdad? Entonces es un problema que necesita mucha más atención. Sí, y siento que es muy interesante todo lo que estás mencionando respecto a esta causa de migración, ¿no? Lo cual es debido a problemas climáticos, problemas ambientales, porque a veces cuando pensamos en migración, pensamos, oh, la gente viaja pues porque no tiene dinero en sus países o no tienen trabajos o por huyendo de la violencia, ¿no? Pero muy pocas veces veo que se enfocan en que tal vez las comunidades donde esta gente está viviendo pues no tienen agua, lo que tú mencionabas, las sequías, sus hogares fueron destruidos tal vez por tormentas tropicales, a veces no tienen que ser huracanes, sino que con una tormenta tropical o porque el agua potable pues no llega a donde ellos están, y muchas veces no tomamos en cuenta esa causa, y es bueno, siento, mencionarlo, ¿no? En esta entrevista, y tú que nos estás aclarando un poco también, eso nos ayuda pues a ver la migración de una perspectiva diferente y agregando una de las razones, un motivo más porque la gente lastimosamente sale de sus países buscando nuevas oportunidades. Pues sabemos que el desarrollo y la creación de nuevas oportunidades en un país o incluso nuestras comunidades son muy importantes. Pero cuéntanos, Melanie, ¿cuál es el riesgo de desarrollar un país poniendo en riesgo sus recursos naturales? El riesgo es que hasta incluso usar la palabra recursos naturales, ¿verdad? Nos pone en una perspectiva de que el medio ambiente es un recurso para nosotros. Y el medio ambiente no es un recurso, es parte de nosotros, ¿verdad? Y creo que el liderazgo de muchas comunidades indígenas de todas las Américas y de todo el mundo que realmente preserva la gran parte del medio ambiente en el mundo, abordan el tema desde esa perspectiva, ¿verdad? De que no podemos ver al medio ambiente como algo que nos da, ¿verdad? Pero sino algo que es parte de nosotros. Y esa perspectiva es muy importante porque lo que vemos ahora y lo que hemos visto por muchos años es que grandes corporaciones de petróleo, grandes corporaciones de carbono, de gas, ocupan espacios en Latinoamérica específicamente o en partes de los Estados Unidos, realmente en todo el mundo, y extraen minerales de la tierra. Pero al extraer esos minerales de la tierra, están causando contaminación, ¿verdad? Porque el proceso en sí de quemar combustibles fósiles no es algo que es fuera de contaminación, causa bastante contaminación, no solamente para la comunidad que vive en ese espacio donde se están extrayendo los minerales, sino también para las comunidades que tienen que vivir con el transporte de los minerales, las comunidades que tienen que vivir donde se refinen los minerales, ¿verdad? Entonces, vemos que el extractivismo, la explotación ha sido gran parte de la historia desde el colonialism, ¿verdad? Y vemos que eso realmente ha impactado a muchas comunidades y ha causado bastante migración también, porque la gente, como mencionaste antes, la gente no tiene acceso a agua limpia, porque estos procesos tampoco es que ocurren sin utilizar agua potable, ocurren sin utilizar tierra, ¿verdad? Desforestación, necesitan físicamente quitar árboles para manejar muchos de estos proyectos extractivos. Entonces, cuando el mundo se mueve
mueve en esta visión del consumo, de que tenemos que consumir, tenemos que extraer minerales para crear lo que necesitamos, eso daña a nuestro planeta y eso causa desplazamiento y eso causa que ciertas personas en otras partes del mundo tengan que vivir una experiencia muy difícil con el medio ambiente para que países como los Estados Unidos, para que países acá como en Canadá, en Europa tengan acceso a un consumo extremadamente alto. ¿Cómo podemos nosotros hacer la diferencia y aportar de una manera positiva al cuidado del medio ambiente en contra de todas estas organizaciones que tienen un poder económico gigantesco, ¿no? Entonces yo sé, tal vez a veces yo como persona individual me sentiría como pequeñito en contra de estas organizaciones, o digo, ¿cómo yo puedo protestar en contra de estas organizaciones que están destruyendo el medio ambiente en mi zona, en mi país, en mi comunidad? ¿Qué crees que puede hacer una persona de manera individual en contra de todo esto que está pasando? Sí, fíjate que lo que yo mencioné antes es un problema existencial, ¿verdad? Mencioné el problema que va más allá de lo que una persona puede hacer, ¿verdad? Pero yo diría que la respuesta más rápida a esa pregunta es organizarnos, es educarnos, es entender de dónde viene todo esto, quién es responsable por la crisis actual que tenemos, cuáles son las organizaciones que son responsables por este tipo de contaminación, por este tipo de manejo de la tierra. Y cuando digo organizarnos, quiere decir tomar en cuenta sobre el impacto de los eventos que están ocurriendo en el país, en nuestros vecindarios. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, como al finales de marzo, la administración Biden aprobó el proyecto Willow, que tendrá la potencial de producir más de 600 millones de barriles de crudo durante los próximos 30 años en Alaska, ¿verdad? Y este tipo de proyecto, aunque yo no vivo en Alaska, yo vivo acá en Chicago, en Illinois, este tipo de proyectos es algo que ya no podemos aprobar, ¿verdad? Son proyectos que sabemos que causan bastante contaminación, que nos básicamente forzan a seguir extrayendo de la tierra por los próximos 30 años. Entonces, si sabemos que ya estas acciones están contaminando nuestro planeta a niveles muy altos, debemos pararlas. Entonces, lo que podemos hacer es organizarnos para asegurarnos que en los Estados Unidos ya no estemos enfocándonos en obtener nuestras fuentes energéticas, nuestras fuentes de energía energía no renovable, es decir, energía que contamina, energía como el carbono, energía como del petróleo, energía como del gas natural, que creo que es un término que les gusta utilizar, que todavía contamina, ¿verdad? Queremos rechazar ese tipo de energía y movernos hacia una transición justa que realmente tome en cuenta energía renovable, es decir, energía que se renova, energía que hay abundancia de, ¿verdad? Como la energía solar, la energía eólica. Entonces, lo que podemos hacer al nivel individual es incidir, organizarnos como comunidades, asegurándonos de que nuestros oficiales electos tomen en cuenta nuestras ideas, nuestras posturas en este tema. Yo creo que tú y yo podemos sentarnos a hablar sobre la importancia de reciclar totalmente, y creo que reciclar es importante, y creo que consumir menos plástico es importante, y asegurarnos que no estemos gastando agua es importante, pero eso no nos lleva al fin, ¿verdad? Porque nosotros reciclar o utilizar menos plástico no cambia el hecho de que estas corporaciones siguen contaminando. Entonces, si nos organizamos, si nos educamos, ¿verdad? Sobre cómo podemos hacer las dos, reciclar y también organizarnos peleando contra estos proyectos extractivos que realmente nos van a empeorar el camino en el que queremos caminar, ¿verdad? En este tema del cuidado del medio ambiente, pues cada pequeña acción cuenta, ¿no? Y sí, hay momentos en que uno se siente como inútil, es decir, como yo veo que todo esto está pasando y yo quiero hacer algo, pero no encuentro los medios. Entonces, algo clave que mencionaste es hay que organizarse, hay que unirse, porque a veces individualmente no uno mismo dice, ok, voy a tratar de mantener las luces de mi casa apagadas o voy a tratar de reciclar, lo cual es muy importante también, pues, pero digamos, si yo tengo la oportunidad de organizarme, tal vez en el edificio donde vivo, que es tal vez un edificio de, puede ser 50, 60, 70 unidades, si puedo organizarme con los demás inquilinos y hacer un plan como para que todos juntos como edificio, como cooperativa o lo que sea, tratar de
reducir el gasto de luz o reciclar más o hacer actos que lleven al cuidado del medio ambiente, como en conjunto el impacto creo más grande. Bueno, no te conocía, pero ahora veo que estás bien joven, entonces siento que a la vez eso es muy bueno porque inspira a otros jóvenes a querer a entrar a esta lucha, querer hacer el cambio y a involucrarnos un poco más. ¿Hay algún consejo que le quiera dar a los jóvenes respecto al por qué es tan importante cuidar de nuestro planeta? Sí, claro. Y también quiero como dar énfasis en que nuestras acciones individuales tienen un impacto, ¿verdad? Pero como mencioné, eso no puede tomar el espacio de la importancia de organizarnos contra estos sistemas. Y yo creo que para los jóvenes esa parte es muy importante porque ahorita, ¿verdad? La experiencia que yo puedo decir, ¿verdad? Que las personas mayores en mi familia tienen con el medio ambiente va a ser muy distinta a la que yo voy a tener en mi futuro cuando yo tenga 30, 40, 50 años, ¿verdad? Y pienso en mi sobrina que tiene 16 años ahorita, que va a ser su experiencia con el medio ambiente, ¿verdad? Cuando ella tenga 20, 30, 40 años. Entonces, yo creo que para los jóvenes es crear espacios para que ellos puedan ser creativos, crear espacios para que ellos puedan expresarse, para que puedan crear ideas de qué tipo de mundo quieren vivir en, porque tampoco se trata solamente de rechazar todo, ¿verdad? Estamos rechazando estos proyectos, estamos rechazando el uso de combustibles fósiles, estamos rechazando políticas ambientales que no toman en cuenta el bienestar. Sí, tenemos que rechazar todo eso, pero también ¿con qué lo reemplazamos? ¿Verdad? Tenemos que ser creativos en qué tipo de mundo queremos vivir, cómo queremos que nuestras viviendas se acomoden en ciudades, cómo queremos movernos fuera de la dependencia en carros y movernos hacia una transportación pública que sea eficiente, que sea rápida, que sea buena para las comunidades, ¿verdad? Entonces, estas ideas vienen como producto de organización comunitaria historial de comunidades negras, indígenas, latinas en los Estados Unidos, pero también viene de la creatividad de los jóvenes. Entonces, en lo más que podemos fomentar relaciones de mentorship, ¿verdad? Asegurarnos que nuestros jóvenes tengan figuras mayores que ellos donde puedan ir para responderles preguntas, dudas y asegurarnos que ellos también se involucren en aprender la historia de temas ambientales que realmente tienen sus orígenes en racismo ambiental en este país. Entonces, es algo que es una lucha que continúa, pero no se puede hacer sin los jóvenes. Definitivamente, Melanie. Bueno, vamos a ir cerrando la entrevista del día de hoy y pues agradecemos por tu tiempo y por tu gran labor, ¿no?, en esta lucha del cuidado del planeta. También agradecemos a Alianza América por la labor social que hacen y esperamos tener la oportunidad de tenerte de nuevo en nuestro programa en un futuro. Ok, muy bien. Muchas gracias, Jonathan. Es siempre un placer estar aquí con Carece en DC y como les dije, es muy importante organizarnos, es muy importante entender, no solamente aprender de las investigaciones que salen, pero también de nuestras experiencias, escuchar a nuestros vecinos y aprender de los problemas que hemos vivido ya por mucho tiempo para ponerle fin a esta crisis climática. Muchas gracias, Melanie. Gracias, Jonathan. Hasta la próxima. Mi nombre es María Molina y vengo a darles el segmento de salud. Una buena nutrición es importante para mantener a las personas sanas durante toda su vida. Cuando son bebés, niños pequeños, adultos y luego personas mayores, la nutrición puede ayudar a las personas a vivir más tiempo y reducir el riesgo de problemas de salud como enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, obesidad y más. Una buena nutrición consiste en una alimentación saludable. Esto significa elegir regularmente alimentos y bebidas sanas. Un plan de alimentación saludable debe brindarle a su cuerpo la energía y los nutrientes que necesita todos los días. Los nutrientes incluyen proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. El plan también debe tener en cuenta sus preferencias, tradiciones culturales y presupuesto. Una alimentación saludable no significa que deba de seguir una dieta muy estricta o comer solo unos pocos tipos de alimentos específicos. No significa que nunca pueda comer sus comidas favoritas. Puede comer una variedad de alimentos, incluyendo sus favoritos menos saludables, pero es importante no comer demasiado de estos alimentos ni consumirlos muy seguido. Puede equilibrar esos alimentos con alimentos más saludables y hacer actividad física regular.
Las claves para un plan de alimentación saludable incluyen comer una variedad de alimentos incluyendo vegetales, frutas y productos integrales, comer carnes magras, aves, pescados, frijoles y productos lácteos bajos en grasa, obtener suficiente fibra, beber mucha agua, limitar la sal, los azúcares añadidos, el alcohol y las grasas saturadas, y asegurarse de obtener suficientes nutrientes, especialmente calcio, vitamina D y potasio. Hola, mi nombre es Claudia Sánchez y pertenezco al Departamento Legal de Carece. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el parol humanitario, qué es, a quién beneficia, los requisitos, entre otras consideraciones importantes. El permiso humanitario, también conocido en inglés como parol, se usa para traer a alguien que de otra manera sería inadmisible a los Estados Unidos por un periodo temporal debido a una emergencia o a una razón humanitaria urgente o a un beneficio público significativo. El parol humanitario es otorgado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS. Con este permiso se puede ingresar sin problemas a los Estados Unidos. Fue creado para solucionar la gran crisis que había en la frontera debido a la alta demanda de cruces ilegales. Por ello, se disponen 30,000 permisos mensuales para otorgarlos a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que son los países designados con este beneficio y de donde provienen actualmente una gran cantidad de personas en la frontera. Un total de 11,637 migrantes haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron a Estados Unidos en enero bajo el nuevo programa de parol humanitario. El programa, lanzado inicialmente en octubre para venezolanos únicamente, se amplió a principios de enero como parte de una nueva estrategia para disuadir los cruces fronterizos ilegales y ahora permite a inmigrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela vivir y trabajar en Estados Unidos durante 2 años, permitiéndoles una entrada al país más organizada y legal. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración USCIS señala que para poder iniciar el trámite, el interesado debe contar con un pasaporte vigente, además de un patrocinador en Estados Unidos que esté dispuesto a solicitar la participación de la persona en el parol humanitario. Además, el patrocinador debe demostrar que tiene los recursos financieros para respaldar la estancia durante 2 años. USCIS anunció la apertura para que migrantes que ingresaron al país y que obtuvieron un permiso de permanencia temporal parol tramiten en línea sus permisos de trabajo con un formulario I-765. Según CBP, el número de encuentros con migrantes de estas nacionalidades en la frontera suroeste de Estados Unidos ha disminuido en un 95% desde que se amplió el programa. El patrocinador puede o no ser la misma persona que el peticionario. Debe presentar un formulario I-134, declaración jurada de patrocinio económico, por cada petición de parol. Con esto deberá demostrar tener los recursos económicos para sustentar al beneficiario del parol mientras el beneficiario permanece en Estados Unidos. No existe un requisito relacionado al estatus migratorio del patrocinador. Sin embargo, si el patrocinador es un residente permanente legal o un ciudadano, será más fácil demostrar la capacidad económica. Es un factor relevante que ayudará mucho a que el beneficiario obtenga el parol. Cabe señalar que una persona puede patrocinar a más de un extranjero. Esto abre la posibilidad de hacer solicitudes a todo un grupo familiar como beneficiarios con formularios I-134 por separado. Y también se permiten casos en los que sean varias personas patrocinadores de una sola persona. ¿Cómo aplicar al parol humanitario en Estados Unidos? Las personas que deseen aplicar al parol humanitario deberán cumplir con una serie de requisitos y aquí te los vamos a detallar. Ser nacionales de Nicaragua, Cuba, Venezuela o Haití, encontrarse fuera de los Estados Unidos, tener un pasaporte válido y vigente para viajes internacionales, contar con un patrocinador con estatus legal en Estados Unidos que demuestre que tiene la capacidad de dar apoyo financiero y cualquier otro tipo de apoyo que sea necesario a la persona que solicite el parol. Costear su pasaje aéreo a los Estados Unidos, cumplir con los requisitos de vacunación y otros requisitos de salud pública dispuestos por el gobierno de los Estados Unidos. No son elegibles las personas que tengan residencia permanente o estatus de refugiado en cualquier otro país o tengan doble nacionalidad, hayan recibido una orden de deportación de los Estados Unidos en los 5 años previos o estén sujetos a un veto de inadmisibilidad basado en una orden de expulsión anterior, hayan cruzado
de manera irregular las fronteras de los Estados Unidos, México o Panamá después del 5 de enero de 2023. Algunas de las preguntas frecuentes son: si ya hice la aplicación y no he recibido respuesta, ¿debo volver a aplicar? La respuesta es no. En tal caso, podrías hacer otra aplicación con otro patrocinador. Otra de las preguntas frecuentes es: ¿el parol lleva a la residencia permanente? La respuesta es no. Este beneficio no lleva a la residencia permanente, a diferencia del asilo que sí tiene ese beneficio. Espero que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes, recordándoles que aquí, en Carecen, podemos ayudarlos con los trámites de la solicitud de este parol humanitario. Muchas gracias. Para finalizar este episodio, queremos compartir unas recomendaciones para cuidar el medio ambiente desde nuestro hogar, ya que pequeñas acciones pueden hacer la diferencia. Para empezar, podemos mantener la temperatura dentro del hogar a 68 grados Fahrenheit durante el día y 60 durante la noche. Podemos usar cobijas o suéteres en caso de que tengamos frío. Es importante apagar los electrodomésticos que no estén en uso, apagar todas las luces y desenchufar equipo que no esté en uso. También podemos tomar regaderazos más cortos. Podemos revisar nuestro baño para detectar liqueos de agua en el excusado. En caso de tener residuos orgánicos en casa, es mejor reciclarlos para poder darles un segundo uso. Y tratemos de manejar bicicleta en vez de usar el carro o el transporte público. Al lavar la ropa, debemos lavar con agua tibia en vez de agua caliente y enjuagar con agua fría en vez de agua tibia. También podemos secar la ropa al aire libre. Y con estos tips cerramos el episodio número 43. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bye. Bye.